Análisis y vamos inmediatamente con nuestro panel. Saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú cómo estás? Bien, vamos a saludar a nuestros panelistas. En primer lugar a Francesca Parodi. ¿Cómo estás, Francesca? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Y saludamos también al director de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño. ¿Cómo estás, Octavio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar acá. Bueno, saludarlos a la distancia. Francesca, hace tiempo que no te teníamos acá, así que también te damos la bienvenida de vuelta. Estamos a poquitos días de las elecciones municipales, pero la verdad es que el tema de la semana, probablemente de las próximas semanas, es lo que ocurrió hace algunos días, ¿no? El jueves de la semana pasada con esto que ya se ha denominado como el caso Monsalve, ¿no? La renuncia del ahora ex subsecretario, la reacción de La Moneda, que tú conversabas también en extenso con la senadora Claudia Pascual. Y quiero partir por ahí, Francesca, desde tu perspectiva, porque ha habido varias reacciones en líneas distintas. Vamos a hablar particularmente en el caso de esta especie de pugna nuevamente entre socialismo democrático y Frente Amplio. Pero desde la oposición también ha habido algunas reacciones, incluso algunos partidos están pidiendo la renuncia, por ejemplo, de la ministra Toa, y bueno, el manejo que ha sido bien cuestionado de La Moneda, ¿no? Encabezado por el presidente Boric respecto de este caso. ¿Cómo analizas las reacciones de las distintas fuerzas políticas y también el manejo de La Moneda a propósito de este caso Monsalve? A ver, es bien complicado armar como un panorama general con respecto a algo que yo creo que es bien crítico. Y detrás de todo el caso Monsalve, recordemos que hay una familia, hay una víctima y hay una persona que está sufriendo y que de hecho presentó una querella, según pudimos saber también ayer en la noche. Entonces creo que el juego pequeño aquí en la política hay que sacarlo un poquito de lado, porque con cada dicho o cada cruce de palabras que hay con respecto a qué se hizo bien o qué se hizo mal, hay una persona que está sufriendo detrás. Y eso yo creo que se ha de alguna manera olvidado, y obviamente a una semana de unas elecciones municipales que creo que corren un poquito en otro rol, creo que son más personales que ideológicas, con respecto a las votaciones que se hacen el próximo sábado y domingo. A ver, el manejo de La Moneda creo que es bastante elocuente que ha sido malo. Creo que, recuerdo en su momento, creo que fue el presidente Ricardo Lagos, cuando en algún momento también tuvo algún caso similar, no con respecto a un abuso sexual o a una violación, sino que con respecto a temas de corrupción, que contestó de una manera muy locuaz, diciendo esa persona ya no está en el gobierno y el resto es tema de la fiscalía o del Ministerio Público, no, y sacó el problema a La Moneda. Yo creo que el presidente Boric, creo que con una buena intención, instala nuevamente el tema en la Moneda y genera más dudas efectivamente que certeza con respecto a todo lo que fue el timing del proceso de, digamos, de la salida del ex subsecretario Monsalve de La Moneda. Entonces, pero más allá del tema específico, que creo que efectivamente tiene mucha arista, tiene mucho de morbo también saber qué es lo que fue lo que pasó, creo que las declaraciones políticas, más allá de que puedan ser legítimas con respecto a los diferentes cuestionamientos, no estoy censurando bajo ningún punto de vista a la oposición en este caso, pero creo que también tenemos que tener especial cuidado porque hay una víctima detrás y creo que es lo realmente relevante aquí. Desde más allá, obviamente, de si fue rápido o no fue rápida la salida de Monsalve, yo creo que el gobierno actuó rápidamente. Creo que 30 y tantas horas desde de saber una denuncia a que salga un subsecretario es rápido, y el subsecretario de Interior, no estamos hablando de cualquier subsecretario, pero creo que la intención del presidente Boric con su punto de prensa era loable desde el punto de vista, aclaremos las dudas, pero creo que instaló más dudas que realmente lo que esclareció. Obviamente el cruce de palabras con su asesora habla que finalmente fue, digamos, una intención más del presidente que del equipo comunicacional en sí mismo. Pero yo vuelvo a insistir, más allá de poder hacer leña del árbol caído, que creo que es un juego fácil en este momento, creo que cada vez que rememoramos el caso Monsalve estamos revictimizando a una mujer que se siente, y tendrá que demostrarlo obviamente,
pero que fue abusada o que está denunciando un abuso que me parece de una gravedad extrema. Sí, bueno, Octavio, hay una dimensión que le hemos mencionado más temprano, lo vuelvo a repetir solo como para tenerlo en consideración. Creo que también aquí ha habido un rol de los medios en entregar demasiados detalles de la denunciante, cuestión que no contribuye en absolutamente nada al interés público que podría tener un caso como este. Pero yendo al tema concreto, ¿qué tan mal, qué tan grave en tu consideración procedió el gobierno? Porque uno podría argumentar cosas en contra o a favor. Por ejemplo, el tema de los plazos, ¿no? Hay quien dice 1 día y medio es un plazo razonable para tomar una decisión porque cuando se conoce algo de una autoridad tan importante del Estado no es llegar y sacarla, hay que generar todas las condiciones para acto seguido anunciar el tema. Pero hay otros que dicen, tomando en cuenta la gravedad de la denuncia, debería habérsele pedido en el acto, ¿no? La renuncia y no esperar que transcurriera el tiempo que transcurrió. Y luego está todo esto que tiene que ver con la alocución del presidente Boric y todas las consecuencias que eso ha tenido. Bueno, ¿cuál es tu análisis? Es que pudiéramos hacerlo a modo de diagnóstico, Octavio, como de asignarle niveles de gravedad al modus operandi del Ejecutivo. Sí, por supuesto. Bueno, quiero partir destacando la generosidad que ha tenido Francesca al referirse al caso y al referirse también al modo de actuación por parte del gobierno. Sin ser de su sector, yo no voy a ser tan generoso respecto de el diagnóstico y la situación del gobierno, en particular porque estamos frente a una crisis que ya ha sido calificada como la crisis política más importante desde el retorno a la democracia. Es una crisis que, a diferencia de otras crisis anteriores, no obedece a factores externos, como puede ser la presión social en el contexto del estallido hace 5 años, sino que más bien a factores internos e incluso que tiene ribetes medios autodestructivos, teniendo en consideración lo que ocurrió con la declaración del presidente Boric el día viernes. Eso habla de un comportamiento medio autodestructivo, de trasladar un problema judicial y transformarlo en un problema político al interior del mismo gobierno. Y lo que está develando todo esto es que existen enormes dificultades por parte de este gobierno para manejarse en coyunturas críticas o en momentos de crisis. No es primera vez que este gobierno enfrenta una crisis, no de esta envergadura, pero que tiene muchos problemas para enfrentarla. Todos los gobiernos a nivel mundial enfrentan crisis permanentemente. El tema es saber enfrentar la crisis, saber manejarla, saber procesarla, saber canalizarla. Y aquí lo que estamos viendo es una falta de manejo bastante notoria por parte del gobierno. Traslada la crisis hacia el interior y compromete en gran medida a todo el equipo político. Acá en este momento están comprometidos ministras como la ministra del Interior, la ministra de la Mujer, además del propio presidente de la República, al reconocer algunos aspectos que son materia judicial en este momento, o que debiesen ser materia del procedimiento judicial. Eso es lo que él termina asumiendo en esa conferencia muy errática que dio en la jornada del día viernes y que llevó inmediatamente a sectores del oficialismo a manifestar su descontento, su insatisfacción frente al desempeño del presidente y también su crítica. Y por otro lado, la autocomplacencia por parte de algunos sectores del oficialismo, particularmente parlamentarios del Frente Amplio, que lo que hicieron más bien fue criticar a quienes estaban haciendo las declaraciones frente a una situación bastante notoria que todos, de la cual todos fuimos testigos, quienes vimos ese punto de prensa en el momento, o posteriormente fuimos testigos de lo errático
y del mal manejo que tuvo el presidente en ese momento. De manera que insisto que estamos frente a una situación de crisis política, que obedece principalmente a factores internos. Y cuando digo factores internos no me refiero al caso particular de Monsalve frente a su colaboradora, que es un tema, como lo decía muy bien Francesca, que se tiene que investigar de manera exhaustiva y que será objeto de investigación por parte de la Fiscalía, así como también por parte de los tribunales de justicia. Sino que me refiero a las tensiones que ha experimentado el gobierno y que han redundado en la crisis de seguridad. Sabíamos desde el primer día que asumió el gobierno que los temas de seguridad iban a ser prioritarios. Y sin embargo, en la propia coalición de gobierno hay sectores que han estado torpedeando permanentemente las iniciativas que se intentan emprender en materia de seguridad, que han estado torpedeando, que han estado boicoteando, que han estado cuestionando por razones estrictamente ideológicas. Y aquí responsabilizo particularmente a el Frente Amplio y a el Partido Comunista, porque cuando se están produciendo estos hechos que van a ser materia judicial y que comprometen directamente al ex subsecretario Monsalve, estábamos frente a una de las mayores crisis de seguridad que ha vivido el país en el último tiempo. Esos días de septiembre donde hubo varios asesinatos y donde todavía no hay, digamos, una rendición de cuenta satisfactoria por parte del gobierno y que incluso fue objeto de cuestionamiento hacia la ministra Toá, posteriormente por parte de la oposición. Entonces ahí está el meollo de la crisis que en este momento está enfrentando el gobierno. No solamente la situación del ex subsecretario Monsalve, sino que los problemas internos y las pasadas de cuenta que se empiezan a generar dentro de la propia coalición de gobierno en este momento. Recordemos que durante todo el fin de semana han habido cuestionamientos y críticas cruzadas entre los partidos del socialismo democrático con los partidos o con el eje Frente Amplio PC a raíz de lo sucedido, pero sin hacerse cargo y sin enrostrarle a estos últimos de la responsabilidad que tienen en materia de seguridad. Sí, bueno, ahí hay varias aristas que plantea Octavio en su intervención y Francesca, yo quiero ir dejando un poco de lado el caso mismo, ¿no? Que se conoce el día jueves a través del diario La Segunda, en la línea que tú también planteas de protección de la eventual víctima, ¿no? O de la víctima en este caso. Yendo al hecho más político, Octavio dice que esta es la crisis más grande que ha tenido un gobierno desde la vuelta a la democracia. Yo, por lo pronto, coincido con que en esta administración es posible que sea la crisis más importante luego del caso de los indultos, ¿no? Quizás comparable con eso, quizás comparable con el caso cabal de la expresidenta Bachelet, donde vamos conociendo información a cuentagotas, todos los días, todas las semanas, y se produce una especie de sangre del gobierno, donde también algunos ponen a prueba su lealtad o deslealtad con la administración. Eso lo vemos cuando hay situaciones de crisis, y ahí quiero preguntarte cómo lo ves, ¿no? Desde esa perspectiva, considerando, insisto, más allá del caso que lo está investigando la Fiscalía, el hecho de que todavía hay mucha información que no está aclarada, ¿no? Porque el subsecretario Monsalve en ese momento, cuando ocurre esto que describe Octavio de este fin de semana con decenas de fallecidos, ¿no? El fin de semana de fiestas patrias, él ese domingo va a tener una reunión, se tiene que aclarar de qué tipo era, ¿no? Pero donde hay consumo de alcohol, donde se reconoce que él también queda en una situación compleja, ¿no? Y no va a trabajar el día siguiente. Cuestiones de ese tipo
y que, insisto, más allá del caso mismo, son como señal, son súper delicadas cuando estamos hablando de que una de las prioridades del gobierno, por lo menos así se ha señalado, es la seguridad. ¿Cómo ves respecto del impacto? Ya la encuesta CADEM da cuenta de una baja sustantiva de varios ministros, del presidente 5 puntos, sin considerar este punto de prensa de casi una hora que dio el día viernes, ¿no? ¿Cómo ves el efecto político, no ni siquiera electoral, sino que político que puede tener esta crisis? A ver, yo primero que nada coincido bastante con lo que mencionaba Octavio. No quise ser bonista con mi análisis, pero creo que hay que tener un cierto respeto, y creo que hay unas líneas rojas que yo creo que no debemos cruzar desde el punto de vista de la víctima. Y por eso agradezco tu pregunta, Montserrat, más enfocado en el manejo político que en el hecho en sí mismo. Yo creo que, y coincido también con lo que dice Octavio, que hay pasadas de cuentas que son históricas. El hecho del Frente Amplio, el socialismo democrático, partamos porque es una coalición pegada con chicle, con un fin finalmente de gobierno, donde hay cosas ideológicas que de alguna manera van saliendo y que son evidentes, particularmente en temas de seguridad. Ahora, socialismo democrático también desde el punto de vista de oposición en el gobierno del presidente Piñera, y particularmente el señor Monsalve. Yo era vocera en Bio Bio cuando él era diputado, así que lo conozco bastante. Él votó todas las propuestas de seguridad también en contra, así que tampoco es que haya tenido una diferencia bastante radical con lo que podría ser hoy día más sectores del Frente Amplio, incluso el Partido Comunista. Pero yendo al manejo político, y obviamente yo creo que instala dudas que son razonables con respecto a la priorización que tiene este gobierno con respecto a las temáticas de seguridad. O sea, el ex subsecretario Monsalve estaba ese fin de semana como ministro Interior. Recordemos que la ministra Toá estaba como vicepresidenta, o como presidenta subrogante, si le queremos decir de una manera más elocuente. Y claro, cierre de fin de semana, XL estaba tomando pisco sour en un lugar público, que también me parece un manejo bastante torpe con respecto a ver al subsecretario en un restaurante tomando pisco sour el día que tuvimos, no recuerdo la cifra, creo que fueron 25 muertos, creo, si es que no estoy siendo exacta. El hecho de una persona sentarte y ver al subsecretario sentado a la mesa al lado tomando pisco sour, que no digo que esté mal, pero creo que no es el momento para hacerlo, y si lo quiere hacer, que lo haga en un lugar menos público, y al día siguiente faltar al punto de prensa. Cuestionamientos razonables también: ¿por qué usó el avión de Carabineros para viajar a la región del Biobío? Creo que son dudas que son absolutamente razonables, pero yo vuelvo a insistir en de alguna manera el criterio que hay que tener con respecto a todas estas preguntas, porque recordemos en la génesis de esto. O sea, no estaríamos hablando de esto si no hubiera una persona que presentó una denuncia, en este caso en el Ministerio Público. Yo creo que eso también hay que tener ese enfoque bastante, como ser muy consciente de que cuando estamos hablando del pisco sour, estamos hablando del avión, estamos hablando también de esta chica. Entonces, desde el punto de vista más político, yo creo que sí va a haber pasadas de cuenta, y creo que mientras los años electorales corren con más fuerza, creo que de alguna manera el fuego amigo es más latente. Lo vimos también con el presidente Piñera. Recordemos el último año, todo lo que era el oficialismo en ese momento corriendo a votar en bloque los retiros, que lamentablemente creo que el populismo electoral da para eso, pero obviamente esto está ya a una semana de la elección municipal. No creo que tenga un impacto mayor en las elecciones, producto que creo que es una elección bastante de carácter personal, es muy de cercanía, son elecciones locales, no es una elección parlamentaria, no es una elección presidencial. Y ahí yo creo que, más allá obviamente de que esta chica tenga su debido proceso y obviamente tenga la justicia que requiere, yo también espero que la oposición también esté a la altura desde el punto de vista político, entendiendo que cada vez que hablamos del caso Monsalve estamos hablando de una familia y una mujer que está sufriendo, y eso lo tengo muy claro. Y yo podría aquí tirarme al cuello. Creo que Octavio fue bastante más severo con el gobierno, pero creo que pongámosle también el motivo de esto, y que creo que hablar de esto en sí mismo, que creo que está bien, no lo estoy censurando para nada, pero creo que hay que tener mucho tino en el momento de poder hablarlo, porque el fondo de esto es una mujer, y yo creo que ahí hay que tener esa especial mirada.
Bueno, vamos a retomar algunos de los puntos que se dijeron en el primer bloque. Les propongo que vayamos a un breve alto y luego continuamos con Radioanálisis en esta mañana de día lunes. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster presenta por primera vez en este escenario el sábado 26 de octubre a las 19:30 horas al cantautor y productor nacional Nando García. Les queremos invitar a disfrutar y descubrir los sonidos de este músico oriundo de los Andes que se ha caracterizado por una búsqueda sonora ligada al folk y a la música alternativa este 26 de octubre a las 19:30 horas. Sus dos trabajos publicados, Tripa o Cable en 2020 y Pirueta al año siguiente, exploran temáticas como el fracaso, la inseguridad, la homosexualidad y también la muerte. Las y los invitamos a descubrir y disfrutar los sonidos de Nando García por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia, sábado 26 de octubre. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Les invitamos a escuchar Psicología y Sociedad, donde se abordan investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau, todos los lunes de 18 a 19 horas en el 102.5 FM y online en radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:02, estamos con Francesca Parodi y con Octavio Avendaño, y con Serrat Rolano, por cierto, en este panel de día lunes. Octavio, quería retomar algunas de las cosas que tú dijiste en la intervención anterior y como para preguntarlas bien directamente. Primero, esta afirmación de que lo ocurrido es la peor crisis desde el retorno a la democracia, ¿no? Yo recuerdo que en el gobierno de Elwin tuvimos tanquetazo y boinazo, cuestiones bastante graves. En el gobierno de Frey tuvimos detención de Pinochet en Londres. En el gobierno Caso Dávila. Caso Dávila. En el gobierno de Lagos tuvimos la crisis de los sobresueldos. En el gobierno de Bachelet tuvimos revolución pingüina. En el gobierno de Piñera primero tuvimos la revolución del 2011.
En el gobierno de Bachelet tuvimos caso Cabal y en el gobierno de Piñera 2 tuvimos ni más ni menos que el estallido social. Entonces, para poder entender, preguntarte primero por qué sostienes que esto sería más grave que todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Y lo segundo, para darte la palabra ahí al tiro, Octavio, para que tú te explayes. Y respecto a esta afirmación de que aquí habría una responsabilidad del Frente Amplio y del Partido Comunista. Digo, si es por el debate sobre seguridad pública, efectivamente ha habido crítica al Partido Comunista y al Frente Amplio por no haber sido, entre comillas, leales con el gobierno, haber votado a favor de los proyectos del gobierno. Sí. Pero hay un par de proyectos que generan legítimas controversias. Por ejemplo, en la ley Naín Retamal, no solo el Frente Amplio y el Partido Comunista estaban en contra, sino todos los organismos internacionales y en general todos los juristas. En el tema de sacar los militares a la calle, aquí hemos entrevistado al senador Sandón de RN, a Undurraga de Bópoli, que tampoco están a favor de sacar los militares a la calle. Y en lo que tiene que ver específicamente con la crisis misma, y voy a tirar solo para favorecer el debate ahí, Octavio, el denunciado es del socialismo democrático. La ministra que manejó la crisis es del socialismo democrático. Y las dos ministras que no fueron informadas son precisamente las del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, ¿por qué un sector, si queremos ponerlo así, sería más culpable que otro de lo que está pasando, ¿no? Bueno, en esas dos dimensiones, ¿qué decir? No, todo lo contrario. No hay un sector más culpable que el otro. Ya. Todo lo contrario. Las responsabilidades acá tienen que ser compartidas entre ambos sectores. Incluso respecto a las eventuales medidas que pueda adoptar el presidente Boric, a las cuales me voy a referir también. Digo que es una de las crisis más severas y más profundas crisis políticas que ha afectado a un gobierno desde el retorno a la democracia por una razón muy simple y a propósito de todos los ejemplos que tú señalabas. Normalmente las crisis políticas y las crisis que enfrentan los gobiernos en particular, es distinto a la crisis que enfrenta un partido, que puede ser considerada crisis política, a la que enfrenta un gobierno que deviene en una crisis de gobernabilidad, obedecen a factores externos y a factores internos. Cuando se trata de factores externos y las coaliciones de gobierno o los gobiernos están afianzados, cuentan con un mayor respaldo ciudadano y tienen equipos eficientes para enfrentar esas coyunturas, desde luego la crisis se logra canalizar independiente del impacto de manera adecuada, se logra canalizar de manera adecuada. Pero aquí estamos frente a un gobierno que no cuenta con respaldo ciudadano, que posee una coalición que en realidad son dos coaliciones que coexisten con muchos resquemores y por tanto se presenta bastante débil y al mismo tiempo la crisis es generada por factores internos que tienen que ver con el manejo o el mal manejo de eventos que ocurren en un determinado momento y que son ocasionados internamente además, porque estamos hablando de un subsecretario o del comportamiento de un subsecretario. Esto marca enormemente las diferencias respecto de las crisis anteriores y de las posibilidades de revertir las crisis. Dicho sea de paso, cuando se trata de una crisis que es generada por factores o presiones externas, es mucho más fácil revertirla y salir de ella que cuando se originan por razones internas. Cuando se originan por razones internas, estas situaciones de crisis o llevan a una ruptura o llevan a un desangramiento lento que en este caso en particular se podría prolongar hasta marzo del año 2026 cuando tenga que culminar el mandato y que va a tener desde luego implicancias bastante significativas para su proyección. Ahora, mal manejo de la crisis. El hecho de que los ministros o las ministras, como la ministra Vallejo, se tengan que esconder como el avestruz, eso habla muy mal del manejo, de la capacidad de manejo de la crisis de un gobierno. Que los ministros se tengan que esconder habla muy mal. Y eso es lo que ocurre. Ocurre en otras ocasiones y ocurre en esta ocasión, ocurre nuevamente en esta ocasión. Sí. Las tensiones al interior la tensión al interior del gobierno entre el socialismo democrático y el eje PC Frente Amplio, que dicho sea de paso no es un eje muy cohesionado que digamos. Entre el Frente Amplio y el PC también hay pasadas de cuenta en algunas ocasiones y hay una
trayectoria de disputas permanentes entre ambos referentes. Luego, los silencios, el silencio cómplice de partidos de la coalición, en particular del PC y del Frente Amplio. Hubo parlamentarios de estos sectores que se remitieron a decir que con la renuncia de el ex subsecretario Monsalve esto se cerraba. En realidad no se cierra ahí, se origina una situación de crisis que va a tener repercusiones y que se va a prolongar por un periodo bastante importante. Lo que ocurre es que muchos están pensando en los efectos inmediatos que esta crisis va a tener en las elecciones municipales y de gobernadores o de consejeros regionales. Y como decía Francesca, para tranquilidad incluso de los representantes del oficialismo o de la oposición, esta crisis no va a tener mayores efectos desde el punto de vista electoral para el evento que vamos a tener que enfrentar el próximo sábado y domingo. Pero sí puede tener y ya va a comprometer el futuro de este gobierno, porque aquí hay figuras que son cuestionadas internamente incluso, como ocurre con Carolina Toá a propósito de las responsabilidades que ella tiene en materia de seguridad y las pasadas de cuenta que se comienzan a efectuar por parte de el eje Frente Amplio PC. Sí. Bachelet, la candidatura de Bachelet se ve comprometida acá, porque recordemos que Monsalve fue el puente entre Boric y el bacheletismo a través de Paula Narváez y Monsalve. Él hizo las gestiones para que Paula Narváez en el fondo bajara su candidatura y una vez que que le diera el respaldo inmediato a Boric y no a la candidata en ese momento de la Democracia Cristiana. Sí, entonces hay ahí elementos que están incidiendo en el futuro de la coalición y que con posterioridad a la próxima semana yo creo que el desangramiento, las pasadas de cuenta no solamente van a continuar, sino que se van a intensificar. Uh-huh. Sí, Francesca, bueno, vivimos estos últimos años de crisis en crisis, ¿no? Hace una semana estábamos hablando de las acusaciones constitucionales contra ministros de la Suprema, estábamos hablando también del caso Hermosilla y esta posible red de tráfico de influencias que afectaba mayoritariamente, o afectaba, ¿no?, al sector al que tú perteneces, y luego ocurre esto. Se instala otra crisis, pero yo creo que, bueno, nadie tiene una bola de cristal, pero la tónica de los últimos años ha sido que una crisis supera a la otra o tapa a la otra, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es difícil poder pronosticar que esta va a ser la crisis más importante, ¿no?, que con esto el gobierno prácticamente se acaba. Hay que esperar y ser cautos también con eso, creo yo. Pero ¿cómo lo ves tú pensando en el futuro inmediato? Porque se sabe que el gobierno va a hacer un ajuste de su gabinete después de la elección municipal. Hay un plazo que es hasta mediados de noviembre, probablemente, dada la situación, esto se debiera adelantar. ¿Cómo ves tú ese escenario? Porque estamos también acostumbrados a que las crisis políticas muchas veces se solucionan, entre comillas, con cambios de gabinete, ¿no? Se ha hablado harto del rol de la ministra Toá, que fue la primera en enterarse a través de la PDI. Sabemos que el presidente también se enteró ese mismo martes, pero el presidente no puede renunciar, ¿no? Para eso están los ministerios y además... Ahora, bueno, la ministra le informó al presidente en el acto. En el acto, sí, así es, sí, claro. Pero aquí siempre alguien tiene que, de alguna manera... pagar las culpas, ¿no? Eso lo planteo como una hipótesis, porque hay sectores que están planteando que esto debiera ocurrir, ¿no? Un gesto, una señal a propósito de esta crisis. ¿Cómo lo ves tú? No solamente el rol de la ministra Toá, que es posible candidata también a la presidencia, no sé si ves que queda en un buen pie también su candidatura, y la salida de otros ministros también. Está el caso de la ministra Vallejo, que bueno, va a salir de prenatales, probablemente que ella no salga del gabinete, sino más bien haga uso de su pre y postnatal, y los ministros sectoriales, educación, trabajo, en fin. ¿Cómo lo ves ya pensando en esta última etapa del gobierno?
A ver, yo creo que este gobierno, independiente obviamente del escándalo del señor Monsalve, ha tenido una dificultad bastante grande a través de estos 2 años y medio, 3 años que lleva, de poder instalar temas desde el punto de vista del Ejecutivo, desde el punto de vista más programático, de reformas o así, y de alguna manera siempre se ha visto un poquito de cola de los eventos que van pasando externos, ya sea los Hermosilla o casos X, o incluso lo que pasó en su momento también con Katy Barriga, con Daniel Jadwe, que como que siempre va un poquito por detrás de estos eventos, y de haber tenido esa incapacidad, digamos, comunicacional de decir este es el gran tema de este año y vamos a conversar en torno a eso, independiente de los factores externos que siempre pasan. Obviamente, como dice Octavio, yo creo que esto es bastante largo. Creo que el presidente Boric, con su buena intención, y creo que la tuvo, y voy a ser bonista en eso, de poder decir con esto mato este tema y contesto todas las preguntas que hayan, y finalmente terminó pescando el problema que ya estaba más bien en el Poder Judicial y lo instaló en el escritorio de la Moneda, en su escritorio. Y eso creo que obviamente fue una torpeza desde el punto de vista de comunicacional, de qué tan buena idea era hacerlo, y así también lo vimos con sus equipos de comunicación. Pero más allá de todo lo que viene más hacia adelante, recordemos que los años electorales son terriblemente salvajes desde el punto de vista de las lealtades. Las lealtades se empiezan a quebrar rápidamente, y el pequeño punto político de una coalición, estas dos coaliciones que forman el gobierno, que muchas veces son más que coaliciones, son colisiones de gobierno, van chocando y van marcando sus diferentes puntos. Recordemos que el socialismo democrático hoy día gobierna con el presidente Boric. El presidente Boric llega al poder criticando al socialismo democrático. Entonces yo creo que de alguna manera eso en algún momento se tiene que empezar a notar aún más de lo que ya se ha notado. Y con respecto al rol de las ministras y el cambio de gabinete que mencionabas tú, Montserrat, creo que es un cambio de gabinete bien táctico, más que profundo, porque efectivamente hay inhabilidad de los ministros para poder presentarse a cargos de elección popular si es que no renuncian un año antes. Y esto, yo creo que vamos a tener salidas como la ministra Jara, probablemente también la propia ministra Vallejo, que si bien va a tomar su postnatal, puede quedar también, o sea, una renuncia eventualmente podría habilitarla para las elecciones del próximo año. Y quizás también la propia ministra Toá, no lo sé, estoy aquí absolutamente, o sea, la ministra Toá, si es candidata presidencial, no tiene por qué renunciar. Pero creo que vamos a liberar algunas figuras, más allá de porque queramos hacer un cambio profundo en el gobierno, vamos a liberar ciertas figuras porque eventualmente pudieran correr las elecciones parlamentarias del próximo año. Así que no soy tan buenista en ese análisis, desde el punto de vista de ahora sí, vamos con todo este último año, nos ponemos las pilas, sino que creo que es más bien táctico con respecto a tener figuras eventuales para poder no tener habilidades y tener ciertas cartas del socialismo democrático o incluso el Frente Amplio para correr las elecciones. Y por último, quiero mencionar algo que lo hemos mencionado harto con Patricio en este programa, el hecho del rol de la ministra Orellana. Ella se hizo este cambio de este gobierno feminista de meter, en este caso a la ministra Orellana, al comité político. Recordemos que en el gobierno del presidente Piñera era Desarrollo Social el que integraba el comité político. Gabriel Boric lo cambia por la ministra de la Mujer, y creo que si hay una persona que ha sido ninguneada desde el punto de vista comunicacional o en este esquema, ha sido la ministra Orellana, que siendo parte del comité político parece que se entera igual como todos nosotros por la segunda. Así que creo que nuevamente yo vuelvo a preguntar cuál es el rol de la ministra de la Mujer en el comité político, porque a priori me parece una idea fantástica, pero creo que no ha tenido la relevancia que tiene un ministro del comité político, no solo desde el punto de vista comunicacional, sino que también desde el punto de vista de las diferentes iniciativas, o que hagan que el gobierno sea un gobierno feminista, más allá que se autodenomine ser un gobierno feminista. Sí, pues, y esta vez no estuvo, y parece que se notó, ¿no? A la luz de algunas cosas que pasaron durante esas 48 horas y con posterioridad también. Y Vallejo tampoco, que también es del comité político. Por eso algunos medios han usado el concepto de cronología, que es importante, porque no da lo, o sea, en este lapso de 33 horas no da lo mismo ni siquiera del día, incluso la hora a la cual
tales o cuales personas entraron o salieron del cuadro. Y efectivamente tanto la ministra Vallejo como la ministra Orellana se enteraron el jueves en la mañana de esta situación cuando ya la crisis estaba instalada públicamente. Es que ahí, Patricia, tengo la sensación de que el gobierno, no sé si deliberadamente o solamente el presidente Boric, creo que su equipo comunicacional no, por las vueltas en círculo que daba su asesora comunicacional, decidió saltarse todos los fusibles. Porque efectivamente, ¿quién podría haber hablado antes que el presidente Boric? La ministra Toá, por cierto, como jefa directa del ministro Monsalve, obviamente la vocera de gobierno, en este caso Camila Vallejo, e incluso la ministra Orellana. Pero el presidente Boric quema todos los fusibles y dice, voy a salir yo. Y ahí yo creo que de alguna manera deja fuera de juego. Y de hecho, la vocería posterior de la ministra Camila Vallejo, posterior al presidente Boric, quedaba un poco fuera de juego también, porque decía, bueno, esto ya lo contestó el presidente. Entonces, la verdad que el esquema comunicacional que independiente, que yo creo que fue errado, y a los resultados creo que es bastante evidente, creo que fue una decisión más bien del presidente que del equipo comunicacional de La Moneda. Sí, ahí tiene que ver yo creo que con un elemento que es propio del presidente. Yo creo que hay algo que voy a decir algo bien genérico. Creo que los gobiernos de Boric y el gobierno de Piñera se parecen más de lo que la gente cree. Y ese parecido se evidencia con más claridad en el liderazgo, en la forma en que asume el presidente de la República su liderazgo. Son dos liderazgos bien particulares, personalidades impulsivas. Y esa impulsividad le juega a ambos malas pasadas. Y en esta ocasión le jugó al gobierno del presidente Boric una muy mala pasada. No solamente a él, en tanto figura presidencial, sino que al gobierno, porque confió en sus capacidades o confió en su capacidad de respuesta inmediata frente a un escenario muy complejo y que estaba, desde luego, donde se comprometen aspectos de carácter judicial con elementos de carácter político. Ahora, yo quiero insistir en algo que tiene que ver con la posibilidad de revertir esta crisis, de cómo se sale de esta crisis, y yo creo que la única posibilidad que se sale de esta crisis es advertir cuán profunda es, para lo cual el gobierno tiene un enorme desafío. ¿Cuál es ese desafío? Evitar que esto derive en una crisis de gobernabilidad sin retorno. Para ello es importante el cambio en el equipo político del gabinete. Todos los ministros del equipo político tienen que salir. Tiene que salir la ministra Toá, tiene que salir la ministra Vallejos, tiene que salir la ministra Orellana, que por razones de agenda o programáticas de este gobierno forma parte del equipo político, y me atrevería a decir que también tendría que salir el ministro Elizalde en esta ocasión. Es la única forma de enfrentar o paliar en parte la crisis que se ha generado hasta el momento. No sabemos hasta dónde puede llegar o cuán profunda puede llegar a ser también. Lo único que sabemos es que se podrían amortizar elementos de la crisis con algunas medidas tales como el ajuste en el gabinete o un cambio bastante importante en el gabinete. Ese cambio tiene que ser cuanto antes. Y cuando digo cuanto antes, ojalá hubiese sido esta semana, pero como están las elecciones el próximo fin de semana, va a tener que ser inmediatamente después de las elecciones. De lo contrario, esperar más tiempo significa ahondar en la crisis. Sí, quería llevar a Francesca, ya que en Montserrat había preguntado sobre las consecuencias de las candidaturas, no solamente a las elecciones inmediatas, sino también a las inmediatas, porque el fin de semana tenemos elecciones. Los dirigentes de Chile Vamos han planteado el fin de semana que esto podría afectar al gobierno, pero está el cuadro más general, Francesca, está el cuadro más general. Ayer en la televisión se entrevistaba al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, y el periodista
le hizo una pregunta como dando por descontado. De hecho, me llamó la atención que no fue con forma de pregunta, sino de afirmación, que a la UDI le iba a ir mal en las elecciones, ¿no? Y para mi sorpresa, estas cosas pasan. Guillermo Ramírez, en vez de contradecirlo, le contestó con una suerte de halo de resignación, ¿no? Esto sobre el supuesto, y no podemos sino hablar sobre supuesto, lo siento, pero la bola de cristal no es parte de este panel, que al Partido Republicano le va a ir muy bien el fin de semana, ¿no? Y por el otro lado está también la contienda en las comunas emblemáticas, donde parece estar bien peleado y en donde lo que sí es cierto es que algunos candidatos de Chile Vamos han tenido contratiempos que no se podían prever al principio, como por ejemplo Desbordes y Sichel, ¿no? Bueno, ese es el cuadro al que llegamos. ¿Cómo ves ese escenario también? Porque obviamente los dos grandes temas que hemos tenido en las últimas semanas son el caso Audios con todos sus distintos aterrizajes, Hermosilla, Chadwick, Guerra y así sucesivamente, y ahora muy repentinamente lo de Monsalve. A ver, yo creo que soy la persona menos indicada para hacer un pronóstico electoral, porque de verdad nunca la chunto. No, nunca he logrado hacer un pronóstico electoral que haya sido medianamente certero. Yo creo que las comunas grandes, así como estábamos hablando de los efectos que puede tener el caso Audio en sectores de la derecha, así como los efectos que puede tener el caso Monsalve en sectores de la izquierda, pasan bastante más por las comunas grandes, digamos, como por las más emblemáticas, no sé, Santiago, como Maipú podría ser, comunas de alguna manera donde se despersonaliza un poquito más las candidaturas y se tiende más a una campaña más en lógica parlamentario, presidencial, donde lo cercano no tiene tanta relevancia, porque efectivamente hablar, no sé, pues de la comuna de Santiago, la comuna de Maipú o la Florida son comunas absolutamente gigantes donde conocer al candidato es mucho más complejo. Finalmente las elecciones municipales se miden más allá de las comunas emblemáticas, se miden básicamente por los municipios y la cantidad de ganadores que tienes en uno u otro municipio. Recordemos que las elecciones municipales son un predictor hasta el voto obligatorio, todos sabemos lo que va a pasar ahora, de lo que pasa en las elecciones presidenciales. Por lo que son muy importantes para los partidos políticos efectivamente poder marcar cierta presencia y de alguna manera proyectarte en las elecciones que vienen el próximo año. Pero también creo que si bien hay que ver, yo tiendo a pensar que tanto el caso Audios como el caso Monsalve no va a incidir de mayor manera, a no ser de las comunas más grandes. También es verdad que ese predictor, que eran las elecciones municipales, para las elecciones presidenciales, creo que de alguna manera vamos a tener que ver cómo se comporta con voto obligatorio también. Entonces, creo que estamos en un escenario que es bastante incierto, que obviamente va a tener algún tipo de efecto, no lo desconozco, pero no creo que la naturaleza de la elección sea mayormente decidora con respecto a los casos que hemos ido conociendo durante el último tiempo, porque creo que tiendo a pensar de que la lógica del elector en esta elección, a no ser del elector que va obligado, hay que verlo también, el que nunca vote y que va a tener que ir a votar, puede tener una lógica un poquito más, digamos, revanchista en el buen sentido de la palabra, sino votar más en contra que a favor de algo. Pero creo que una elección que es muy difícil de predecir, producto de las características de esta elección, que efectivamente son muy extrañas, desde el punto de vista de la obligatoriedad y obviamente de que es una elección más bien a nivel local, en un ambiente político, no coincido que sea la mayor crisis política, pero sí un ambiente político muy crispado una semana en la elección. Sí, Octavio, quisiera sí. agregar algo respecto de las elecciones. Es cierto, desde el año 2004 todo lo que ocurre en la elección municipal se replica inmediatamente en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Eso ha venido pasando desde el año 2004, con frecuencia y con mucha notoriedad. Ahora, lo planteé en su momento. Yo dije que a Chile Vamos no le va a ir bien en estas elecciones. Y vuelvo a repetirlo, vuelvo a reiterarlo, no obstante lo que en este momento está enfrentando el gobierno. Entre otras cosas porque se produce una disociación entre la discusión que atañe al gobierno, la discusión o el tipo de discusiones que atañen al Congreso Nacional, respecto a cómo los ciudadanos interpretan y toman las decisiones a nivel local, a nivel municipal. El personalismo, la red clientelar,
son determinantes en elecciones de este tipo. Por ende, es muy difícil que el caso Monsalve impacte y genere una suerte de debacle en el oficialismo. Es probable que el oficialismo retenga algunas comunas emblemáticas, es muy probable que eso se produzca, entre otras cosas, más que por el desempeño electoral del oficialismo, por la forma en que Chile Vamos confeccionó sus listas a los municipios y al resto de las elecciones. No fue el mejor momento para Chile Vamos en materia de confección de listas. Hubo muchos problemas de indefinición, hubo muchos problemas internos para definir las candidaturas. Y las candidaturas que se definieron no fueron las más competitivas, al menos en las comunas emblemáticas. Chile Vamos optó por asegurarse en aquellas comunas que son históricamente comunas donde el respaldo a la derecha está asegurado. La UDI de Ramírez no es la UDI de Pablo Longueira, que disputaba palmo a palmo con sectores de izquierda o con sectores de centro izquierda la representación en las comunas populares. Esa actitud ya no está en la derecha y por ende es muy probable que ese vacío que deja la UDI sea llenado por republicanos en esta ocasión y que Chile Vamos tenga un resultado más bien paupérrimo. Sí. Bueno, vamos a tener desde el domingo con lentitud, sí, porque son 4 elecciones, una papeleta bastante larga, los resultados para ir analizándolos. Por de pronto despedimos a nuestros panelistas. Francesca Parodi, como siempre, muchas gracias, que tengas una buena semana. Muchas gracias, buena semana para todos. Y también a Octavio Avendaño. Octavio, que estés bien, que tengas una buena semana. Igualmente, muchas gracias. Vamos con Montserrat, un breve alto, y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.